tardes, espero que se me oiga también allí al final. Vale, perfecto. Bueno, pues hoy agradeceros enormemente que un día como hoy, un sábado, pues podáis dedicar un poco de vuestro tiempo a conocer un poco la situación en la que estamos en la comarca. Yo me presento, soy Juan José Asensio, tengo 49 años, tengo casa aquí cerquita en el Valle de Zamanzas y bueno, pues me preocupa un poco la situación que vivimos y bueno, os voy a explicar. Quería preguntaros, ¿quién está contento con la factura de la luz? No hace gracia, ¿eh? Cuando nos llega, pero no estamos muy contentos, ¿no? Bueno, quería comentaros un poco cómo funciona primero el esquema energético de nuestro país. Como podemos ver, está dividido en cuatro fases, que es la generación, que sería la producción energética, el transporte, que en este caso recae en Red Eléctrica Española, que es una compañía semipública, semiprivada, 51% pertenece al Estado, pero el 49% restante está en las empresas privadas. La distribución y luego, finalmente, la comercialización, o las comercializadoras, que son las que nos emiten la factura. Como podemos observar en estos tres de los cuatro puntos, los logotipos prácticamente son los mismos. Son las grandes empresas, las que son las grandes generadoras de energía en nuestro país, Iberdrola, Gas Natural, Endesa, EDP. También son las grandes distribuidoras, son las que distribuyen los cables por ahí que vemos por las calles. Y también son las grandes comercializadoras, las que emiten mayormente las facturas en nuestro país o son las que, digamos, nos cobran la energía. Eso para que nos hagamos un poco la idea de cómo está el sistema. La producción energética en nuestro país. Esto en el año 2020 ya podíamos ver, esto está dividido en dos bloques. Este bloque que serían las energías llamadas sucias y en las energías renovables. Como podemos ver, la energía nuclear es con el 22, a ver si me funciona el puntero, sí, con el 22,2% es la energía que más se produjo en el 2020, seguido de la eólica, con 21,7%. Después el ciclo combinado, 17,8%, la hidráulica, la cogeneración y la solar fotovoltaica, sí, más o menos. La nuclear, ¿por qué es la que más produce? Porque digamos que las paradas de una central nuclear o de las centrales nucleares están programadas y las centrales nucleares están produciendo constantemente energía. O sea, parar una planta nuclear está programado y únicamente se hace con esas paradas programadas. Constantemente están produciendo energía y vertiendo a la red. Por eso son la principal productora de energía en nuestro país. Pero ya vemos que en los últimos años la energía eólica ya ha tomado ahí prácticamente el relevo y ha habido momentos que ha llegado a producir hasta el 40% de la energía que consumíamos. Cuando las grandes ciclogénesis, o sea, el poder o el potencial que tiene la energía eólica en nuestro país es muy potente. El ciclo combinado son las que están producidas con gas. Y estas, pues también, volvemos a lo mismo, son las que normalmente producen el pico de precio del kilovatio en nuestro país. Son plantas que cuesta mucho parar y cuando se ponen en marcha, pues normalmente las tienen que dejar funcionando. Sin embargo, una planta eólica o un molino eólico o una hidráulica prácticamente es automático, se pueden parar. Por eso muchas veces cuando vamos por ahí por la carretera podemos ver que hay muchos molinos parados. Y es porque en ese momento no necesita, o la red, o digamos que los productores han decidido que no interesa este tipo de energía y digamos con la que ya están produciendo, ya sea nuclear, ya sea ciclo combinado, ya sea hidráulica, nos vale para nuestra red eléctrica. Bueno, y aquí tenemos un mapa, o unos mapas, tres mapas, que nos identifican un poco la producción y el consumo eléctrico en nuestro país. En que es la producción, podemos ver aquí estas grandes cordilleras entre Galicia, Asturias, aquí vemos en Castilla y León también, este gran pico que sería Tarragona, que tiene un par de centrales nucleares, Cádiz, que tiene también bastantes molinos eólicos, pero en el consumo vemos esta diferencia, vemos este gran pico aquí en el centro de la península, que es Madrid, este gran pico que es Barcelona, Bilbao, Valencia, las grandes ciudades
como podemos ver en esta diferencial, son las que se consumen la energía en nuestro país. Este agujero negro, sobre todo en el centro de la península de Madrid, es el que se consume toda la energía prácticamente que se produce en el norte de la península. ¿Quién decide el precio de la electricidad? Pues bueno, esta es una pregunta que les hizo Tomás Guitarte de Teplexiste en agosto de este año, porque llegamos a ese pico máximo histórico del precio del megavatio, y curiosamente les preguntaba que, claro, si en nuestro país tenemos una posibilidad de generación eléctrica de 111.000 megavatios y normalmente el consumo está en 32.000 megavatios diarios, lo que consumimos en todo el país de electricidad, ¿cómo era posible que en pleno verano solo aportó el 64% de su capacidad la fotovoltaica, cuando digamos en pleno verano es cuando más puede producir, y la eólica solo un 28% de su capacidad? O sea, se habían estado teniendo paradas las plantas fotovoltaicas y las plantas eólicas para fijar el precio que les interesaba. En este caso, y en pleno verano, la hidráulica marcó el 70% del precio de la luz, que es cuando, si recordamos, hubo varias noticias, hubo un par de embalses en la zona de Zamora que vaciaron, que es cuando menos agua tenemos en verano y cuando menos posibilidades tenemos para producir energía hidráulica. Hay más posibilidades ahora que han llegado la nieve, que los pantanos están bastante llenos, hay muchísimas más posibilidades que en pleno verano, y por eso esto marcó, aunque normalmente es el ciclo combinado las que se producen con gas el que suele producir esos picos que tenemos, porque en las subastas que se hacen del precio del megavatio, lo primero que suelen meter son las energías que consideran ellos más baratas, la nuclear, que la consideran bastante barata, o la eólica o la hidráulica, y terminan normalmente con la de ciclo combinado con el gas, que ahora mismo está muy caro, y es el que termina fijando el precio de nuestra luz. ¿Quién entonces decide el precio de nuestra luz? Quien la produce. Quien la produce está decidiendo cómo y cuándo produce, y con eso genera nuestro precio de la luz. Ese es un problema. Hemos delegado tanto en ese tipo de empresas, que son, como hemos podido ver, las máximas productoras, las máximas distribuidoras y las máximas comercializadoras. Y ahora pues hablaríamos un poco de la situación eólica y sobre todo de la situación eólica en nuestra comarca. Desde luego, nosotros no estamos en contra de la energía eólica, consideramos que es una alternativa adecuada, y es una alternativa que hasta el momento pues, era mejor que utilizar el gas, que utilizar las centrales nucleares o el petróleo en muchos casos. Pero el problema, y como podemos ver en el lema que se utiliza, es así no. Así no, porque la forma con la que se está llevando a cabo, digamos, esta transición energética, creemos que no es la adecuada ni la conveniente. Y la producción energética eólica en nuestro país, en España, pues bueno, como podemos ver, aquí están las diferentes comunidades, y esto a año 2019, 18-19, las diferentes potencias que tenían instaladas en las diferentes comunidades. La que más tiene, sin duda, es Castilla y León. Castilla y León sigue siendo la que más energía eólica tiene instalada. En el año 2019 tenía 6.000 megavatios, creo que ahora ronda cerca de los 10.000 megavatios instalados en energía eólica. Le sigue Castilla-La Mancha con 3.800, Galicia con 3.800 también, Andalucía 3.400, Aragón, que vemos que, por ejemplo, en solo un año ya había subido 1.000 megavatios, y hay muchos proyectos también en la zona de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, Asturias, La Rioja, Murcia, Canarias, País Vasco, Cantabria, Baleares, Extremadura. ¿No os falta una comunidad ahí? Madrid. Madrid no tiene ni un solo parque eólico, ni uno solo. Ni uno solo. Claro, yo la pregunta que hago es, ¿Madrid no sopla el viento? No hay viento, no hay montañas, no hay... Porque energía sí que consumen, ¿eh? Ya hemos visto que energía consumen. Pues no, en Madrid no hay ni un solo parque eólico. Ya, si miramos en Castilla y León, en este mapa, podemos ver que este gran molino está instalado en la provincia de Burgos. Este es casi como los que nos quieren poner, de 200 metros.
Pues aquí, que en este año aparecía con 1.640 megavatios, Burgos, la provincia de Burgos ya tiene 2.000 megavatios de potencia instalada solo en eólica. Es la provincia que más molinos tiene, más parques eólicos tiene de toda España, para que os hagáis una idea. Incluso las eléctricas presumen de ello, o sea, de que somos capaces de producir el 200% de la energía que somos capaces de consumir en toda la provincia. O sea, aún así, aún dependiendo solo de energía eólica, exportaríamos el doble de lo que producimos. Solo en energía eólica, porque claro, hay otras instalaciones que también producen energía en nuestra provincia, con lo cual es una auténtica barbaridad. Le sigue Soria, le sigue por aquí Palencia, no, Zamora, sí, Palencia, Zamora, León. Vemos aquí un poco las diferencias, cómo han ido creciendo las energías eólicas en las instalaciones de energía hidráulica. Vemos que, sobre todo, pues, las provincias o las comunidades llamadas de España vaciada son donde más potencias hay instaladas tanto de eólica como de hidráulica. Y bueno, pues por ejemplo aquí Extremadura se liberaba de tener energía eólica, pero ya tiene diversos proyectos también donde va a llegarles también este tipo de energía. ¿Y qué nos enfrentamos? ¿O qué nos llegan? Pues infinidad de proyectos nuevos. Vemos como Burgos ya tiene aquí 24 proyectos pendientes en tramitación o en desarrollo, Valencia 34, 22 en León, 9 en Soria también, Valladolid, Salamanca, pero mira, aquí Segovia y Ávila no tienen ninguno. ¿Quién tiene ahí las segundas viviendas de Madrid? No les deben gustar mucho los molinos, no sé por qué. Pero por desgracia vemos dónde se tramitan ya todos estos y la enorme cantidad de proyectos presentados. Claro, hay que recordar, y últimamente salta a la prensa, que incluso la misma Junta de Castilla y León ha sido condenada o ha sido reclamada a poner una fianza de 24 millones de euros por el tema de la trama eólica en Castilla y León. Es decir, que en los últimos 20 años que llevan instalaciones eólicas en nuestra comunidad, pues muchos de ellos han sido, digamos, pasados o dados el visto bueno sin que con ello tendría que ser. Y hay varios juicios pendientes de esta trama eólica en las que altos funcionarios y también políticos están pendientes de resolver en los tribunales. Y bueno, pues claro, todos nos cuentan, las grandes compañías cuando van a instalar un parque eólico nos cuentan los beneficios, los beneplácitos que nos trae un parque eólico en nuestra provincia. Ya hemos visto cómo en Burgos somos los que más molinos tenemos, los que más parques eólicos tenemos, pero la realidad es esta. Estamos perdiendo 5 habitantes diarios en nuestra provincia. Realmente toda esta industria no trae riqueza, no trae población, no asienta población en nuestros pueblos, y esta es una realidad. En los últimos 10 años hemos perdido 18.700 habitantes, no solo de la provincia, también de la capital. O sea, que no se queda exenta de este problema. 5 habitantes diarios que estamos perdiendo. Realmente, digamos, seguir incidiendo en lo que vemos que no funciona es realmente una gran equivocación. Esa industria no nos está trayendo cosas buenas. Y bueno, pues ¿a qué nos enfrentamos o qué nos viene? ¿Por qué ha llegado de repente toda esta situación de proyectos o de esta cantidad de proyectos? Bueno, pues lo primero que hay que conocer es que hay una estrategia de descarbonización para el año 2050, en la cual Europa pretende ser cero emisiones, tener cero emisiones de CO2, y para ello, pues bueno, se exige una transición energética a todos los países de la Comunidad Económica Europea, y claro, para ello pues hay diferentes planes. Y qué mejor motivo, qué mejor cuestión para realizar esa transición ecológica desde ahora, desde el 2021 en adelante, sobre todo en el 2030, que hay que reducir casi un 60% las emisiones, pues los fondos de recuperación. Los fondos de recuperación, los Next Generation, que digamos llegaban los 10.000 primeros ahora recientemente,
pues estos van a ser buena parte de esa transición energética. Vemos como aquí, en estos 72.000 millones iniciales que nos llegan en estos próximos 3 años, hay una partida, esta que se llama transición ecológica, de 26.640 millones que se ha destinado para ello. Entonces, claro, con esa tajada, con esa cuantía tan enorme, todas las grandes compañías se han puesto a trabajar en proyectos, a presentar proyectos, y por eso ahí tenemos un poco la explicación de la enorme cantidad de proyectos que ha invadido no solo nuestra provincia, no solo nuestra comarca, sino toda la cordillera cantábrica. Como podemos ver, toda la cordillera cantábrica, todo el norte de la provincia, las turbinas existentes son estas azules que podemos ver por aquí, que podemos ver por Burgos, y las turbinas proyectadas son todas estas que también podemos ver por aquí por Burgos, también, pero también vemos pues eso, en Galicia, en León, en Valencia, una auténtica barbaridad. 8.000 molinos presentados en diferentes proyectos que si se llegarían a instalar todos, si se llegarían a que todos se instalaran, España llegaría a tener una potencia de 180.000 megavatios. Acabamos de ver antes que ahora mismo tenemos una potencia de generación eléctrica en nuestro país de 111.000 megavatios. Está sobredimensionada la red. Es normal que esté algo dimensionada por cuestiones de picos que pueda tener la red. Pero claro, hablamos que si normalmente, o una media, estamos utilizando 32.000 megavatios de consumo en nuestro país y tenemos una red que puede generar 111.000 o 180.000 como pretenden que generemos, o 180.000 como pretenden que generemos en esta situación, ¿cuál es la cuestión? Aparte de coger todos esos fondos europeos, que está claro que es una tajada muy importante y una cuestión muy importante, hay más cuestiones sobre todo a nivel europeo y a nivel de emisiones que también nos afectan. Porque claro, cuando te cuentan un nuevo proyecto de instalación de un parque eólico, va a reducir emisiones de CO2, va a dar energía a no sé cuántas viviendas, pero realmente nosotros no sabemos por dónde se distribuye toda esa energía o dónde se va a distribuir. Porque bueno, existe la leyenda de que Francia nos vende energía nuclear, existe esa leyenda que ha sido real y ha sido cierto, pero también es verdad que nosotros cada vez vendemos más energía a Francia, estamos vendiendo energía a Portugal, estamos vendiendo energía a Marruecos, y eso es un poco, yo creo, el plan que tienen muchas de estas grandes empresas. El problema de esos molinos que nos llegan de 200 metros es que se están poniendo muchos problemas ya de instalación en otros países europeos. Alemania está poniendo muchas condiciones a la instalación de esos grandes eólicos. Sin embargo, ahora mismo en nuestro país no tenemos ninguna norma, ninguna ley que les impida instalar este tipo de instalaciones, y están acelerando o están trabajando para poner el máximo posible, porque el día de mañana ellos sabrán dónde van a vender esa energía. ¿Y quién está detrás de los nuevos proyectos? Aquí vemos, por ejemplo, en la subasta que salió el 26 de enero, 3.000 megavatios de energías renovables. Pues tenemos a grandes empresas como Iberdrola, Naturgy, Grupo Indis, Acciona, pero también tenemos fondos de inversión, Capital Energy, Xelio, o pequeñas compañías o sociedades limitadas, en muchos casos que estamos viendo, que presentan esos proyectos y que son facilitadores de grandes, ellos lo que hacen ahora es presentar un proyecto, si el proyecto va adelante, pues posteriormente se lo venden a las grandes empresas, son facilitadores, pero normalmente quien se está llevando todas estas subastas son las grandes empresas, y ahí está donde seguimos teniendo el problema, dejamos que esta transición energética vuelva a pasar a manos de las grandes empresas. Y claro, yo quería preguntaros, ¿pensáis que Iberdrola es una empresa española? Pues desde luego los 20 principales accionistas no lo son. No lo son. Tendrá su sede en España, pero vemos que los 20 principales accionistas de Iberdrola, por ejemplo, son Qatar Holding, BlackRock, que es un fondo de inversión, un fondo buitre americano, Norges Bank de Noruega, de Vanguard de Estados Unidos, Francia, USA, Reino, Bermudas, así hasta los 20 principales accionistas. No hay ninguna empresa española. Esta es
grandes empresas energéticas están en manos del capital. Y claro, está claro que a ellos lo que les interesa son los beneficios. Pero no solo pasa con Iberdrola, pasa con el resto también. Naturgy, vemos aquí que Rioja, que es una empresa ahí entre Reino Unido y España, GIP, vemos aquí a Endesa, que tiene a Enel, que es italiana, con el 70%, Repsol, con JP Morgan, BlackRock, se repiten algunos también. O sea, las grandes empresas energéticas de nuestro país están en manos del capital y a ellos lo que les interesa está claro, lo que les interesa es el beneficio. Bueno, y esto es lo que, digamos, es a lo que nos enfrentamos. Este tipo de molinos, 200 metros y hasta 220 metros de altura. Estos son los que vemos ahora, por ejemplo, de esta altura, 79 metros, los que vemos en Poza de la Sal, que son un poquito más bajos que la Catedral de Burgos. Pero los que quieren instalar ahora son de este tipo, son de hasta 200, 220 metros. Claro, este tipo de aerogenerador produce 1 megavatio de potencia y estos ya cuentan entre los 4,5 y los 6 megavatios de potencia. Son máquinas muchísimo más potentes, pero claro, su tamaño es muchísimo mayor también. Y esta es la situación de nuestra comarca. Este es el plano al que nos enfrentamos. Vemos que estos pequeñitos en negro que vemos ahora son los actuales, los que tenemos por aquí, distribuidos. Pero todo esto que vemos en rojo son proyectos que ahora mismo ya están presentados. Incluso esta red de alta tensión, que recogería también de otros proyectos que hay aquí en la zona de Atapuerca, de Juarros, también de eólicos, que recogería la energía y la distribuiría, y sobre todo que esta línea de alta tensión la quieren pues enganchar con la subestación de Garoña, con lo cual la subestación de Garoña, la que distribuía la energía de la planta nuclear, no la van a desmontar, sino que la van a seguir utilizando e incluso van a hacer una mayor. O sea que vamos a seguir siendo no solo generadores, sino distribuidores también de toda esa energía, pero fuera de nuestra comarca y fuera de nuestra provincia. Y esto son algunas de las cosas que reclamamos, que pedimos, o sea, que se nos escuche, que se nos deje participar, que se nos deje intervenir en estas cosas que nos llegan, porque claro, vemos que por ejemplo, los proyectos eólicos prácticamente ni a los ayuntamientos se les deja intervenir. Están en manos de las dos grandes administraciones de la comunidad autónoma, si son menos de 50 megavatios, y si son de más de 50 megavatios o tienen dos comunidades autónomas, lo decidiría el gobierno de este país. Y claro, vemos que a los ciudadanos, ni a los ayuntamientos, ni a la comarca en general, se deja participar, se la deja intervenir, lo único que nos dejan es alegar. No hay una normativa en Castilla y León a día de hoy para la instalación de parques eólicos, no hay una normativa, parece que tenemos normativas para casi todo, pero por ejemplo para instalaciones de este tipo de infraestructuras es increíble, pero no hay nada, simplemente tienen que pasar un impacto ambiental que en muchos casos, ya hemos visto como está en los tribunales, serían de muy dudosa responsabilidad. Y claro, aquí cerquita pues tenemos ya uno de los proyectos, es el parque eólico del Pico de la Iglesia. Vemos aquí estamos, en Medina de Pomar, y vemos qué se ha presentado aquí. Todos esos molinos que irían instalados ahí, cubriendo justo el límite entre el límite municipal de Medina de Pomar, Medina de Cuesta Urría, incluso sí. Y aquí podéis ver cómo quedaría esa vista de pájaro, cómo es actualmente y cómo esos molinos de 220 metros, que serían estos molinos, pues romperían enormemente el paisaje. Y claro, no solo el paisaje, efectos de sombra que dan, las luces que estarían emitiéndose y que veríamos desde Medina de Pomar, por supuesto, constantemente y desde otras pequeñas poblaciones a las que afectaría enormemente, Valmayor de Cuesta Urría, que vemos ahí, aquí Bóveda,
Y luego, pues claro, el ruido que genera este tipo de turbinas, que todavía son más grandes, más potentes, y las luces que veríamos durante el día y la noche y las sombras que producen. A ver, las sombras estarían aquí. Estas serían las sombras que producen en las diferentes épocas del año. Esto está recogido del mismo proyecto. Esto. Y ahí podemos ver que hay zonas en las que, bueno, pues no se va a ver la luz porque lo va a tapar prácticamente todo. Bueno, y claro, diréis, es que esta gente pues son unos radicales y están en contra de todo y bueno, el mismo CEDER Melindades ha emitido este informe en el cual quería pues ha hecho llegar a todos los ayuntamientos y asociaciones de la comarca pues un poco la situación eólica a la que se enfrentaba, porque claro, el tema es que ahora mismo, esto año 2020, las Melindades ya tenían 341 aerogeneradores con 330 megavatios instalados y Burgos entonces en el año 2020 tenía 1419 aerogeneradores y 1980 megavatios, ahora tiene algunos más. Claro, en el plan eólico que se preparó hubo diferentes opciones para ver, esto ya hablamos hace 20 años, hubo diferentes opciones en las cuales cada provincia tenía su cupo máximo de instalaciones eólicas y bueno, pues en Burgos se seleccionó esta, a la alternativa sostenible, que eran 695 megavatios instalados en nuestra provincia, pero como podemos ver a día de hoy, con 2.000 megavatios instalados, o sea, se ha superado enormemente y sin ningún control. Superado incluso las opciones máximas que se desecharon, como la máxima capacidad de potencia que tenía nuestra provincia. Eso a día de hoy, si sumamos todos los proyectos que se han presentado, o sea, es una auténtica barbaridad. Y estos son todos los proyectos ahora mismo que tenemos presentados en nuestra comarca: Castrobalto, Pílpol Fraile, Llorengoz, Estacas de Trueba, Melindades, Melindad, La Mesa, Escobados, Los Monteros, Ozaña, Ritos 1, Ritos 2 y Pico de la Iglesia. Son 128 aerogeneradores nuevos, pero de 200 metros mínimo. Y 561 megavatios instalados nuevos, nuevos, que se sumarían a los 330 ya que tenemos instalados a día de hoy. O sea, una auténtica barbaridad. Realmente la comarca necesita toda esa energía. Bueno, es que se me hace fuera, básicamente. Claro, ¿a qué nos enfrentamos con todas estas cosas? Pues a un impacto visual, a emisiones atmosféricas. Cada vez que se construye un parque eólico tienen que remover con maquinaria pesada todas esas zonas, a la erosión del suelo, crear esas pistas, esas autopistas para subirlas a los diferentes molinos, pues genera un trastorno a nuestros montes enorme. Impacto en el medio hídrico, lo que vemos aquí es aceite. Estos molinos se generan electricidad, pero lo que consumen es mucho aceite. De hecho, para ellos en cada parque eólico hay que generar balsas de aceite. Y algunos, por falta de mantenimiento, pues tienen problemas. Y de hecho, ya ha ocurrido en la zona de las Loras, hace poco, un molino partía, o sea, se derrumbaba por falta de mantenimiento y había recibido ya en los 2 últimos años diversas denuncias por pérdidas de aceite desde los aerogeneradores. La afección al patrimonio, no hay distancias ahora mismo, ni en la comunidad ni en España, no hay distancias mínimas de instalación. Entonces podemos ver como cerca de una población que instalan un parque eólico y sin preguntar a los mismos pobladores, como puede pasar a los mayores de Cuesta Urría con el Pico de la Iglesia. Y claro, por ejemplo, en Inglaterra, a este tipo de aerogeneradores de 200 metros se le ha puesto, por ejemplo, la condición de al menos una distancia de 3 kilómetros de distancia de cualquier población. Por el ruido, por las diferentes cuestiones que genera, 3 kilómetros de distancia. Aquí, como no hay ninguna normativa, pues ahora mismo
te puedes encontrar con algo de esto. Ocupación del hábitat. Si vemos ahí numerosos, cuando pasamos por diversos lugares, como pueda ser el páramo de Masa, vemos una cantidad de molinos enorme. Impacto sobre la fauna. Este tipo de cosas, porque claro, luego pues esto ocurre, y esto ya ocurrió en otra borrasca, la borrasca Ana. Esto fue aquí en la zona de Manzanedo, partió un aerogenerador y se cayó, y en otros sitios pues ha llegado a producir hasta incendios. Y luego, generación de residuos peligrosos. Una de las cuestiones que se plantea ahora es que este tipo de aerogeneradores tienen vida, tienen un tope de vida. Normalmente a este tipo de los que ya tenemos instalados se les dan 20 años de vida. De hecho, por ejemplo, en uno de los parques eólicos que aparecen ahí de los proyectos nuevos de nuestra comarca, la Mesa, es un antiguo parque eólico que tienen que desmontar y que han presentado instalar a los 10 molinos de 1 megavatio que había, han presentado instalar 2 grandes molinos de 200 metros y retirar los anteriores. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en este tipo las hélices de los molinos está hecha con unos materiales que no se pueden descomponer, y la solución que han hecho en algunos casos es enterrarlos. Enterrar las alas, las hélices de los aerogeneradores, porque no saben qué hacer con ello. Bueno, ¿y qué hacemos desde la plataforma? Pues desde la plataforma en defensa de las mineras lo que procuramos, o lo que estamos intentando, es estar al tanto de todos los proyectos como los que hemos visto, alegar cuando esto sale de información pública, porque es la única opción que nos dejan a los ciudadanos y a las asociaciones de a pie, alegar, intentar estudiar un poco todos los proyectos que se presentan y en ellos pues presentar todas las alegaciones posibles y demostrar que hay un rechazo estudiado y un rechazo adecuado a lo que nos están presentando, porque en muchos casos se están instalando en zonas CEPA o LID o Terreno Natura 2000. Entonces nos preocupa la situación de que se haya estado trabajando en los últimos 20 años en nuestra comarca, porque ser una comarca de turismo sostenible, y vemos como muchas de estas cuestiones se echan al traste porque no se tiene en cuenta el trabajo hecho desde otras administraciones. ¿Qué pedimos también? Pues que los ayuntamientos de la comarca pues, se unan en esta situación, que también sean responsables y pidan que ya no necesitamos más molinos, que nos sobran ya molinos ya en nuestra comarca, dar este tipo de charlas o mesas informativas y con ellos pues intentar concienciar un poco a las personas de la situación en la que estamos. También participamos en la manifestación que hubo en Madrid el 16 de octubre, en la cual se pedía que este modelo de transición energética no era el adecuado, no era el conveniente, y con ello pues intentar también que desde las administraciones públicas, ya sea del Estado o desde la comunidad autónoma, pues tengan en cuenta que no estamos de acuerdo con esta situación. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque hay otras formas de hacer las cosas. Hay otro modelo energético que sabemos que es posible y que parece que no se está teniendo en cuenta. No solo lo que nos ha presentado Juan Carlos, el alcalde de Ciudad Real, sino pues hay cooperativas energéticas que lo que te producen es ese cambio de compañías. Estas cooperativas empezaron siendo ahí lo diría ahora, no me sale ahora la palabra, siendo comercializadoras de energía, pero muchas de ellas ya se han convertido en productoras, están creando sus propias plantas y con ello vendiendo su propia energía. Con ello, pues lo que intentan es el cambio de modelo energético, el cambio de modelo de nuestro país, y nacieron por eso, nacieron desde la misma gente que se juntaba en cooperativas para un cambio de modelo energético en nuestro país. Luego las comunidades energéticas, como la que nos ha comentado Juan Carlos, en lo cual lo que se pretende es que la energía que se produce en el mismo lugar se consuma. Porque uno de los problemas que también al que nos enfrentamos con estas grandes líneas de distribución eléctrica es que uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro país es que perdemos mucha energía en el transporte. Se pierde hasta el 17% de la energía generada en el transporte de la misma. Sin embargo,
lo conveniente y lo lógico y lo normal sería que la misma energía producida localmente, como era en el caso de este ayuntamiento, pues lo consuman los mismos vecinos y se puedan beneficiar de ello. Las comunidades energéticas podrían cubrir el 60% de la demanda eléctrica nacional para el 2030. Esta es una realidad de un estudio realizado en el cual pues, podría cambiar esa forma y ese modelo energético que tenemos en nuestro país. Sí, otros ayuntamientos y otras pequeñas pedanías pudieran poner en marcha este tipo de comunidades energéticas. Ages, que es una pequeña pedanía de la zona de Atapuerca, ha puesto en marcha en Burgos, aquí, esa comunidad energética y pretende vender energía que generen a los vecinos. Y es que es ahora el momento, porque el gobierno aprobó 1.320 millones de ayudas para este tipo de instalaciones, ya no solo de autoconsumo, sino de este tipo de comunidades energéticas, y en las cuales hasta las administraciones públicas se pudieran beneficiar hasta el 70% de subvención, y los particulares entre el 40 y el 50%. O sea, pero esta información parece que no llega a los ayuntamientos. Yo hablo con bastantes alcaldes cuando voy a ir a dar charlas, no conocen esta información, no saben que existe ahora mismo este Real Decreto 477/2021 y claro, si no lo saben, no pueden acceder a hacerse con esas ayudas y existen, o sea, ese cambio de modelo energético es posible. ¿Cuáles son los beneficios de las comunidades energéticas? Pues un acceso justo y asequible a los recursos energéticos, limpios y locales, ya que pues son instalaciones que las puedes ver, las puedes saber que están ahí, oportunidades de inversión. En este caso, pues como nos ha explicado Juan Carlos, ellos establecieron contacto con una empresa que se va a encargar de toda la instalación, incluso ellos no van a poner ni un solo euro en ello, en esa inversión, y lo que van a hacer es ir amortizándola en años. Genera conocimiento y aceptación del uso de las energías renovables, el autoabastecimiento para cubrir las necesidades energéticas y involucra a las comunidades en torno a las decisiones de los proyectos energéticos. Es decir, una de las cuestiones que igual no nos ha explicado aquí hoy, pero sí nos explicó en Espinosa, es que esa misma planta va a generar empleo local y es como esa misma idea la iban a trasladar a otros 11 ayuntamientos y van a establecer unos grupos de trabajo en los cuales pues, la idea era que generase empleo en la zona y con ello pues, realmente asentar población. Porque ¿qué nos pasa ahora? Que muchos de estos parques eólicos pues, nos vienen no solo de la capital, sino incluso de otras provincias, vienen a hacer los mantenimientos, se marchan porque son cada semana, cada 2 semanas y eso no asienta población. El SODEBUR, que es la Sociedad de Desarrollo de la Provincia de Burgos, informó sobre esta posibilidad a los ayuntamientos y 60 ayuntamientos de la provincia de Burgos se interesaron por esta situación. Son pocos, hay que tener en cuenta que Burgos tiene 371 ayuntamientos, pero bueno, algo parece que va cambiando o esperamos que vaya cambiando. Y bueno, pues ahora lo único que me queda preguntaros es cómo pensáis después de todo esto que quedará nuestra factura de la luz si no hacemos nada. Increciendo, seguramente. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Las comunidades estas de producción y consumo para, digamos, poblaciones pequeñas y esto, pero claro, las grandes poblaciones, las grandes industrias, ¿cómo habéis pensado que se puede resolver? Porque claro, con estas cosas que pueden servir para determinados consumos, yo creo que para los grandísimos consumos de las industrias y las grandes poblaciones, ¿cómo se puede Pues a ver, hacer? nosotros hemos dicho que estemos en contra de la energía eólica. Por supuesto que hay molinos que generan 1 megavatio de potencia. Hay industrias que reclamarán mucha energía. De hecho, están teniendo problemas, entre otras cosas. Por eso hay industrias que están parando ahora mismo por la elevada factura de la luz. Entonces, desde luego que no estamos diciendo que desaparezca la energía eólica porque es una alternativa adecuada. Lo que no consideramos adecuado
que es la situación de desembarco, de invasión de este tipo de instalaciones sin ningún control y son en manos de las grandes compañías. Ese es el problema. Desde luego, habría soluciones. Hay esa producción de energía por ese tipo de molinos, o podría establecerse para las grandes industrias. Desde luego, Burgos es, por ejemplo, la ciudad de Burgos es la quinta ciudad más industrializada de toda España. Alrededor de Burgos hay suficientes molinos como para surtir a toda esa industria. Pero, ¿realmente a Burgos nos hace falta más molinos? ¿O realmente estamos generando, o se están instalando todos estos molinos realmente para terminar vendiendo esta energía a Europa? Para terminar vendiéndosela a Alemania, vendiéndosela a Austria, que como vemos ahora nos anuncia un posible apagón, porque dependen de la energía nuclear de Alemania, y Alemania tiene previsto cerrar en 2024 todas sus centrales nucleares. En España, ahora mismo, a día de hoy, las centrales nucleares podrían parar, porque las grandes empresas han amenazado con eso, con cerrarlas. Tenemos instalado suficiente para producir suficiente energía como que podrían parar, y aún así estaríamos sobradamente. ¿Qué vemos aquí con toda esta situación? Que todas estas instalaciones que se pretenden no es solo para el consumo de nuestro país, que es para mucho más. Ahora mismo no hay normas, no hay nada que impida instalaciones de este tipo en España, y hay una serie de ayudas, 26.000 millones, que quién no las va a querer, porque los molinos les van a salir hasta gratis. Entonces, ¿dónde pondría una gran empresa los molinos? ¿Dónde le van a poner pegas? ¿En Madrid? ¿En Alemania? ¿O en una provincia como Burgos, una provincia como Palencia, una provincia como León, donde apenas hay población, donde no encuentran apenas resistencia, donde los pocos ingresos que puedan dar a esos ayuntamientos van a decir que es el maná? Y luego kilómetros y kilómetros de líneas. Es lo que no tiene sentido, ¿no? Producirla Claro. a 80, a 100, a 200 kilómetros de donde se va a consumir. Claro, donde se consume es el problema al que nos enfrentamos. Tenemos muchas pérdidas en el transporte de nuestra energía, de la energía que se genera en nuestro país. Hombre, yo creo que, pero a nivel de país, digamos, se deberían de poner estas estructuras en los sitios donde menos daño hagan. Claro, en desiertos o en, no sé, a mí lo de arriba de la zona me parece estupendo, porque es una zona, bueno, que es mejor que no esté, pues bueno, pero si hay que ponerlas en algunos sitios, en zonas semidesérticas o muy poco habitadas, pues poquísimo habitadas, y esto, pues ahí yo creo que sí se vería bien para consumo propio o para mandarlo al resto del país. Otra cosa es para la exportación, eso ya es otro, digamos, sí, pero tú ten en cuenta que ahora mismo es como que estuviéramos exportando. Claro, habría que... Sí, en Burgos ahora mismo es como que estamos exportando, sí. Nosotros no consumimos toda esa energía que producimos. Pero si los molinos están prácticamente todo el tiempo parados. Porque en muchos momentos no les interesa estar en marcha. ¿Y qué va a pasar con los molinos del Amazonas? Porque podrían llevar 20 años. Pues que les tendrán que retirar, esas instalaciones se tienen que retirar. ¿Qué nos ha pasado, por ejemplo? Que es lo que os contaba antes, la mesa. ¿Y de qué son las aspas que dices que no se puede descomponer? Están creadas con diferentes aleaciones que no se pueden descomponer. Entonces la solución que han generado en algunos parques, cuando les han desmontado, es enterrarlas. No es metálico eso, ¿no? No, tienen partes plásticas, tienen partes de diferentes aleaciones. Ahí está el problema. Contaminantes, ¿verdad? ¿No? Aquí, por ejemplo, a ver, ¿dónde estamos? No, aquí, el parque eólico de la Mesa. Aquí tenemos ahora mismo 12 molinos de 79 metros que han cumplido ahora 20 años. Están en pleno parque natural de Hoces del Alto Ebro y Rudrón, en zona de especial protección de aves, CEPA, pero
esos molinos se instalaron hace 20 años cuando el parque natural no existía. ¿Qué ha presentado la compañía? Lo ha presentado como un proyecto de repotenciación. Es decir, retira los 12 molinos que hay ahora e instala 2 molinos de 200 metros. Claro, 12 molinos de antes producían 12 megavatios, con esos 2 molinos va a producir seguramente cerca de esos 12 megavatios. Hombre, si los quitan ni tan mal. Sí, el problema es que la empresa no lo ha presentado como un proyecto nuevo, porque sabe que si esto lo presentaría como un proyecto nuevo, no pasaría, porque está en parque natural y en zona cero. No lo pasaría. Por eso lo han presentado como una repotenciación, pero realmente no es una repotenciación. Tú estás retirando esta instalación porque ya ha cumplido su edad y vas a instalar 2 molinos nuevos. Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estos 12 molinos que ocupan un territorio, que en este caso reciben tres juntas vecinales, reciben dinero de ese parque eólico, al retirarse esos 12 y dejar solo 2, solo recibiría una junta vecinal dinero en ese caso, porque ya no ocupa la misma extensión. Entonces igual no les interesa, ¿verdad? Otra cosa es que volveríamos a lo mismo, pero nos dejan participar en esta situación. Ya, sí, eso es otra vez. Nos dejan participar. Sí. Claro, desde luego va a ser un perjuicio al que se quede a esas 2 juntas vecinales, que tu Villeja se va a quedar sin ingresos de molinos, va a ser un perjuicio. Pero no puede decir ni que sí ni que no, ahora mismo. Ya. Porque esto está en manos de la Junta de Castilla y León y decidirá, bueno, eso ya salió a información pública, se alegó en su día y bueno, pues está pendiente de que decidan desde la Junta de Castilla y León. ¿Quién hizo estas alegaciones? Sí que presentamos ¿La alegaciones. Junta o...? No, alegaciones presentamos desde la plataforma. Si no hay personas que tengan mayor conocimiento para poder asesorar, supongo que esas juntas vecinales poco podrán hacer, ¿no? Poco podrán hacer. Algún ayuntamiento sí que alegó al respecto, que era afectado. Para vosotros hicisteis alegaciones. Sí, hicimos alegaciones desde la plataforma y presentamos alegaciones. Pero ahí ahora está en manos de la decisión de la Junta de Castilla y León. Tengan en cuenta esas alegaciones y el proyecto presentado por la compañía. Porque claro, las situaciones de un parque eólico, por ejemplo, yo qué sé, Pico del Fraile. No, este en concreto no, el de Castro Barto. Por ejemplo, el de Castro Barto, que se va a instalar aquí en la Junta de Trasladoma, prácticamente ellos no van a ver los molinos, porque les van a poner tan al límite que quien se va a comer el impacto visual va a ser el Valle de Mena. El Valle de Mena va a tener todo el frente, yo creo que conocéis todos el Valle de Mena, cuando pasáis por ahí, pues todo el frente de las montañas del frente lo va a tener con un parque eólico, cuando ese municipio se ha declarado en contrario a los parques eólicos. Lo mismo pasa aquí en Caderechas. O sea, en Caderechas cada floración de los cerezos lo promociona su valle y demás, pero de repente este parque eólico, el de Escobados de arriba, el parque eólico de Escobados, va a romper todo lo que es el valle de las Caderechas porque encima van a colocar todos estos molinos. O por lo menos eso se ha presentado. El de Castro Barto que ha visto, ojo, ¿dónde van las líneas de evacuación? ¿Vienen para Medina? Sí, vienen para... Porque las de Medina van a hacer unas líneas nuevas de evacuación y entonces los de Castro Barto, supuestamente si lo harían, irían para Medina. Irían para allá. Míralo, aquí lo tienes más. ¿Ese de Castro Barto ya está afectado? ¿Cómo? No, de momento, vamos a ver, eso es lo que iba a explicar también. El de Castro Barto, por ejemplo, el proceso es, una empresa presenta el proyecto y se queda pendiente de que otras posibles empresas puedan presentar proyectos similares en la zona. En este caso creo que sí que ha entrado otra empresa a intentar competir por esa zona para el parque eólico. Competencia de empresas que se llama. En eso, pues presentan el proyecto tanto a los ayuntamientos afectados
como la Junta de Castilla y León. Si dan el visto bueno, pues sale información pública de impacto ambiental. Es cuando, digamos, podemos alegar, podemos presentar alegaciones, podemos ver el proyecto, porque hasta el momento no hemos, a no ser que el ayuntamiento haya mostrado el proyecto, que por ejemplo en este caso no hemos podido acceder a él, pues hasta que no sale información pública no podemos ver el proyecto, y es cuando podemos estudiarlo. Tenemos 30 días para presentar alegaciones. Claro, después de haberte estudiado pues 700 o 1000 páginas de un proyecto de un parque eólico. Tienes que presentar las alegaciones y posteriormente, en este caso, por ejemplo, la Junta de Castilla y León tiene que decidir si da el visto bueno, si impacto ambiental o no da el visto bueno. Y luego ya pasaríamos a la fase de construcción, los permisos que tienen que solicitar a los ayuntamientos, las pistas y demás. Pero las compañías o los que presentan los proyectos, ¿qué razones dan para, por ejemplo, cebarse en zonas como estas y no buscar otros sitios en el resto de la península? Bueno, aquí ¿Que históricamente... es más barato, que lo ponen mejor o que compran mejor a la gente aquí o que... Claro, o que... aquí históricamente vemos que ya llevamos con estas instalaciones 20 años y no han obtenido mucho nada, al contrario. Todo lo contrario. Sí. Muchos pueblos han estado dispuestos a poder recibir parques eólicos y nuevos parques eólicos. ¿Las condiciones de viento son aquí más...? No, las condiciones de viento no son malas. Eso hay estudios, para toda España, y en eso se centraba la capacidad de instalación, que era lo que hemos visto antes en el estudio que había hecho el CEDER Merindades. O sea, en cada provincia tenía esos estudios de capacitación de instalaciones por su potencia de aires o de posibilidades que tenía para instalar parques eólicos. Y eso existe, pero también lo tiene Madrid, ¿eh? Pero claro, o sea, por eso digo que en Madrid o en Castilla-La Mancha o en esto hay, no sé, claro, lo que pasa, claro, les interesa esas zonas aquí de mucho viento y claro, con mucho más accesibles, con lo cual sería también más barata la instalación y todo. Claro, les interesa más toda esta zona porque el viento les es mucho más favorable. Si ya nos bajamos hacia Castilla-La Mancha, como hemos podido ver, o como podemos ver si nos vamos a Castilla-La Mancha, La Mancha está lleno. Pero no solo de molinos, está sobre todo también de placas. Pero molinos de es placas. un juego de molino. Porque claro, Sí. la cantidad de posibilidades que hay de sol, de horas de sol, son mucho mayores que en el norte. Sí. No, en cuanto a sol sí, pero en cuanto al viento... Al viento, vemos que aquí pero hay tanto como por aquí. No, yo bajé a Almería y estaban haciendo es que no recuerdo ya lo que era, pero estaba rodeado entero de molinos y nos encontramos con camiones que llevaban las aspas porque estaban haciendo 2 parques nuevos y la gente del pueblo estaba encantada. A mí históricamente Cádiz también, la zona de Cádiz. Sí, bueno, pero estos eran como molinetes casi de darlo por la mano. De momento sí. Claro. Vete a saber cuándo, porque estas instalaciones, como todas las instalaciones que hacen los humanos, tienen su caducidad. Sí. Y es mucho a lo que nos enfrentamos ahora en Burgos, que muchos de estos molinos ya tienen 20 años instalados. Una pregunta, ¿y qué alternativas habría? Por ejemplo, en este tipo de fraude que es el que más afectaría a la zona extranjera que conocemos. O sea, en las alegaciones, claro, o se construye o hay alguna otra alternativa, o sea, se puede tirar más lejos de las poblaciones, eso que decías de los 3 kilómetros que tiene el Reino Unido, que aquí todavía... Porque claro, las grandes compañías no van a parar. No. No van a parar. Y menos con 26.000 millones de... No, es que además esa es otra historia, o sea, que ahora Europa ya ha dado tanta facilidad para esos millones cuando yo siempre había entendido que tenían que ser rentables las cosas, o sea, no había que vivir de la subvención, ¿no? O sea, si tú quieres poner, pon tu dinero, las grandes compañías, no las subvenciones que nos dan en Europa. Entonces, ¿qué alternativas habría, por ejemplo, en esto? ¿Qué alternativas? No, la empresa presenta un proyecto. Sí, pero vosotros, por ejemplo, claro, en las alegaciones, ¿hay alguna alternativa o sería no ponerlo? Cuando eso va a ser muy difícil que
Eso va a ser muy difícil. Cuando tienes que alegar, lo que tienes que poner pues, son razones al respecto de lo que puede afectar, no solo a la población cercana o a las poblaciones cercanas que pueda afectar, sino a la fauna, Tú alegas razonando todas ese tipo de cosas con el fin de... Vamos a ver, cuando han presentado ellos 8.000 molinos, saben que todos no van a salir. Todos los parques eólicos no van a salir adelante. Ellos han presentado proyectos sin mesura, sin control casi, porque saben que todos no van a salir, pero buena parte van a salir. Entonces, en este caso, que tú lo que intentas es que pongan el mínimo posible, que desde luego si no instalan ese, pues es una batalla ganada porque otros tantos sí se van a instalar, otros tantos sí se van a poner, quieras o no. Y aquí en este caso, pues Medina de Pomar, el ayuntamiento ha alegado, pero hay otros ayuntamientos que no van a alegar en ningún caso, con lo cual no van a tener ninguna oposición al respecto. No sé si me entiendes. Porque básicamente todos esos son terrenos de monte público, ¿entiendes? Normalmente ellos les interesa más el monte público, pero también ocurre que caen en fincas privadas. Entonces el beneficiario, el que se lleva los ingresos, es donde haya caído la finca. ¿Se sabe qué beneficio se da por...? En Burgos se está pagando al año por cada uno de estos molinos entre 4.000 y 6.000 euros. Máximo 6.000. ¿Quién lo recibe? Dependiendo de dónde se haya instalado. Si es una finca privada, lo recibe un privado. Si es monte público, pues el propietario del monte público, ya sea una junta vecinal o un ayuntamiento. ¿Y esa junta vecinal tiene capacidad de decisión para dar la última palabra? No, capacidad de decisión no. Recibirá esos ingresos. Recibirá esos ingresos cuando esté instalado el parque. No, si se puede llegar a que no. Aunque hayan dicho que no, pues si le instalan el parque, si la administración superior desde luego determina que sí, aunque hayan dicho que no, lo único que a ellos les va a quedar es recibir ingresos. ¿Y aquí en las merindades qué ha venido pasando en ese sentido? En ese sentido, en los últimos 20 años han recibido muy poca oposición, Quería comentar que el parque de Pico Este depende, va a instalarse en terreno de Bóveda de la Ribera, ¿no? O sea, tiene que dar el permiso a la pedanía. No, el permiso le tendrá que dar el ayuntamiento, tiene que dar permiso. Sí, pero las tierras son de Bóveda. Sí. Si Bóveda se negara, pues no se podría cerrar. ¿No? En principio, la energía está tomada como un bien de necesidad pública, de primera necesidad, y entonces, aunque una junta vecinal se niegue, te puede llegar hasta expropiar el terreno. Sí, pero supone un freno, ¿no? Supone un freno, supone un retraso. Sí. Y estamos hablando que ahora mismo a ellos les interesa, porque este dinero, ahora hablamos de los 72.000 millones que llegan a fondo perdido, los 72.000 primeros millones, porque los 68.000 millones posteriores son en créditos y en otro tipo de cosas que tendremos que devolver, pero estos que llegan a fondo perdido, de los cuales hay 26.000 para la transición energética, de esos les interesan estos próximos 3 años, que es cuando van a llegar. Hay que Claro. ponerse lo difícil. Cuanto más difícil lo pongan, más irán a lugares donde menos difícil se lo pongan. ¿Hay comunidades autónomas que sean más proteccionistas que Castilla y León? Por supuesto. Aragón, por ejemplo, pero ya presentó una suspensión o una paralización de los proyectos hasta que no se delimitasen las zonas en las cuales se podría poner mejor o peor. Porque es que ahora mismo no hay un límite donde, como no hay normativas, digamos que lo único que salió hace poco fue el Ministerio de Transición Ecológica, que hizo un mapa a nivel nacional de zonas más sensibles y menos sensibles donde instalar, pero hay que tener en cuenta que como salió en los últimos meses ya primero avanzado la primavera de este año, y muchos de estos proyectos ya se habían presentado, la validez es muy escasa, porque da igual que haya tocado en una de esas zonas cuando el proyecto se ha presentado anteriormente. Pero nuestros proyectos no estaban en los huequitos, yo creo, ¿no? Claro, nuestros proyectos, en general, vale, ahí. El de Medina creo que
antes también se había hecho una intentona cuando se pusieron en... Ahí. Nuestros proyectos en general lo que tratan de evitar son zonas de red Natura 2000, les ponen justo al límite, tratan de evitar todo eso, zonas muy concretas. Que en el mapa de este que sacaron, en el mapa que sacaron, en los huequitos que sí que se podía. estaban ya instalados en los botillos, porque eso ya estaba, es donde más ellos ya ven que hay posibilidades de que no van a tener ningún problema a la hora de sacar un impacto ambiental. Y luego a veces pasa que se instalan en monte público de una pedanía, pero afecta a otra pedanía. Sí. Como pasa los de la mazorra, afectan a Dobro. Dobro están hartos porque encima no reciben dinero. Claro, pues eso es lo mismo que hablábamos de Castrobarto con Mena. O sea, el impacto visual se lo va a comer el Valle de Mena, pero el Valle de Mena no va a recibir nada. Lo va a recibir la Junta de Tres de la Loma o las juntas vecinales donde recaiga ese parque eólico. Y el de Medina tiene líneas de evacuación y no van a utilizar las líneas de evacuación que tienen, sino van a hacer otras paralelas, porque no van a utilizar las que hay. Claro, porque ten en cuenta que esa potencia nueva es bastante superior, tendrán que crear nuevas líneas de evacuación, por supuesto. Y el Valladolid, ¿Las alegaciones las responden en bloque o dicen hemos estudiado las alegaciones y no hay motivo para denegar la licencia? ¿O qué? Pues por desgracia deberían de responderlas individualmente de las que se presentan, pero la administración no lo está haciendo. De hecho, reconocían que estaban sobrepasados solo con los proyectos presentados como para responder las alegaciones. Claro, pero es que es muy cómodo decir, se pueden presentar alegaciones como en otras tantas administraciones, pero luego lo que hago es desestimarlas, ¿sabes? Las desestimo sin ningún tipo de fundamento. Hemos estudiado las alegaciones y no ha lugar a retrasar el proyecto o a denegar la licencia. Pero es que menudo truco, ¿no? Pero Pues sí sí. han contestado, porque al Ayuntamiento de Medina han contestado. Pero es distinto, por ejemplo en Medina estamos con el estudio previo y Pero nos las ha contestado alegaciones- las administraciones que están afectadas, pero por ejemplo en Espinosa, que ya era el estudio de impacto ambiental definitivo, todas esas alegaciones que se cogieron, a mí me gustaría saber si han contestado a todas esas Pero a las alegaciones. del Ayuntamiento, A las- porque a las particulares yo entiendo que, o sea, a mí nunca me contestaron a ninguna No, no, no. ranking, por ejemplo, ¿no? Y no conozco a nadie que le contestó. Y debería estar obligada la administración a contestar, pero no lo hace. No lo hace. Pero al Ayuntamiento de Espinosa no le han contestado. Al Ayuntamiento de Espinosa me supongo que sí. Sí, al Ayuntamiento de Espinosa le habrá contestado seguro porque es un afectado directo. Por eso, a eso me refiero, que igual Fueron como alegaciones personales. sí, pero esas no te las van a contestar, no van a contestar. Pero lo que interesa de las alegaciones, cuantas más sean, que vean que hay un rechazo. Pues darte, claro, o sea, Hay un coñazo rechazo y hacerte una foto cuando lo más pruebas, posible. no sé qué, y que salgan los medios y que la gente lo vea. Y eso al final molestas, y como estás molestando, pues dices, pues mira, me voy para allá. Claro, Que no desde me luego, molesta. a las empresas no les interesa tampoco poner un parque eólico o una instalación de este tipo en un lugar donde ven mucho rechazo, porque saben que hay otras zonas donde no lo van a tener. Pues eso es lo que hay que hacer. Por eso es importante crear resistencia, ¿no? O sea, Por que eso se es nos muy vea. importante cada proyecto que sale intentar alegar al máximo posible, porque al fin de cuentas nosotros no vamos a dejar de tener molinos ahora mismo, ya tenemos unos cuantos. El problema es que nos llegan más. Y el problema es que hace 4 o 5 años estábamos con el problema del fracking, ahora estamos con el problema eólico, mañana estaremos con el del hidrógeno verde. Porque, claro, vemos que estas zonas hay muy poca población, muy poca resistencia y al final son donde mejor poder instalar. En el norte de la provincia tenemos este problema, en el centro de la provincia las macrogranjas de cerdos, o sea, es una auténtica invasión la cantidad de proyectos que se han presentado en la zona de la Arlanza. O sea, ahora mismo hay en Burgos más cerdos censados que personas. Supera los 400.000 cerdos censados en la provincia de Burgos y no somos 350.000 habitantes en la provincia. O sea, es una auténtica barbaridad las cosas que están ocurriendo en general, porque, digamos, parece que todo eso lo instalan en el medio rural porque bueno, ahí parece que no se quejan, son 4. Y hay que demostrarles, bueno, que aquí también nos gusta tener
en nuestro territorio pues lo más cuidado, lo mejor posible, y bueno, que también sí, ya producimos energía, esta comarca lleva dando energía al sistema energético español durante los últimos más de 50 años casi con la central nuclear. Ya es hora también de que alguna compensación real haya sobre esta comarca. Realmente hay una propuesta de todos los ayuntamientos de crear una autovía hacia Bilbao que nunca llega, que las administraciones odian por todos los lados. Servimos para crear energía, pero no servimos para tener servicios, no tenemos médicos, no tenemos carreteras. Hombre, algo más serviremos. Ya, pero en el País Vasco encima tampoco hay parques eólicos. Apenas hay parques eólicos, hay 3. Es curioso que en el País Vasco tampoco hay parques eólicos. Bueno, el gobierno vasco está jugando esa baza también actualmente. ¿Y dónde te los ponen? Tampoco hacían fracking ellos, pero te lo hacían aquí y se lo bajaban. Eso es. Pero están jugando esa baza. Ahora ellos están diciendo que quieren de aquí al año 2030 generar o producir el 30% de la energía que consumen, porque ahora mismo producen el 8% de la energía que consumen. Para que nos hagamos una idea, tienen 3 parques eólicos y quieren producir el 30%. Pero ahora mismo el gobierno vasco, o por lo menos eso es lo que yo he podido observar, tiene la potestad de decidir tanto en los de más de 50 megavatios como en los de menos de 50 megavatios, algo que no pasa en el resto de comunidades autónomas. Pero tienen competencias de algo. Tienen competencias concedidas. Claro, pero como... Y hace poco hicieron esa jugarreta, por lo menos yo creo que es una jugada, en la cual había 2 parques en la zona de Álava, que lindaban casi con Burgos, en las cuales rechazaron uno, pero aprobaron otro. Dieron el visto bueno a uno, y diciendo como alegaciones como que a otro lo rechazaban, pero porque poco a poco ya van introduciendo ese tipo de instalaciones en su territorio. En este tipo de alegaciones que lleváis a cabo, podéis llevar a cabo, al hilo de lo que has comentado antes, de que efectivamente los residuos, estas aspas, o sea, si ya las que se hacían ahora generan tal problema para su reciclaje, esa es otra historia, que no entiendo por qué no se invierte saber cómo reciclar todo eso, porque también tendrá que saber cómo reciclar las baterías de los coches eléctricos. Pero pasa que eso parece ser que lo dejamos para el final, cuando tendría que ser al principio. Entonces, en esto, cuando hacéis las alegaciones, claro, eso también sería impacto ambiental, ¿no? Eso también es parte del impacto ambiental. Se supone que ellos tendrían que presentar un proyecto de cómo reciclar todo eso, no dejarlo para dentro de 20 o 30 años y decir, bueno, ya averiguaremos cómo lo hacemos dentro de 30 años. Claro. Eso podría ser una... Sí, sería... Una fuerza en el sentido de decir, bueno, como no hay una solución a cómo reciclar esto, pues a lo mejor es lo construir. Sería parte de poderse incluir, desde luego. Hombre, estamos pendientes de ver qué se ocurre cuando se retira un parque eólico, si realmente retiran las bases donde han puesto el aerogenerador o no la retiran. Sí, pero eso sería lo más sencillo, porque claro, eso es hormigón. Sí, pero lo más sencillo que harían es como han hecho con esas aspas. Echar tierra encima. Sí, pero las aspas, ahí está. Entonces, claro, yo no sé si eso es... Mira, en Medina la entrada tienes mogollón de aspas. Alguien los está cogiendo pensando que las pueden reciclar. En la entrada de Medina, en una finca. Javi. Enfrente de tu trabajo. No me acuerdo. Ahí hay aspas. Ah, no, sí. La gente de la vivienda. En la finca que está toda la cosa de la vivienda. Que no sé si había visto algo que en Estados Unidos el precio de la vivienda de las zonas cercanas a parques eólicos había bajado o lo he soñado. Esa es una realidad que está ocurriendo también, de donde hay un proyecto de parque eólico, el precio de la vivienda llega a disminuir hasta un 30%. Está claro que tú pretendes vender, por ejemplo, ahora en Valmayor una casa y sabes que te van a instalar un parque con molinos de 200 metros a 150 o 200 metros, y dices, hombre, vamos a ver, el impacto que tienes no es el mismo que ahora mismo hay a lo que si se pone ese parque eólico va a haber. O sea, es una auténtica barbaridad. Y desde luego está afectando también al precio de la vivienda, al turismo también, porque claro, no es lo mismo ir a una casa rural y tener un parque eólico sonando toda la noche cerca de esa casa rural, que eso también pues está pasando y afectando al turismo rural.
Son también pequeños problemas. También hay estudios que bueno, no están confirmados, pero se están revisando que afectan a los animales, el continuo movimiento de las aspas, no solo a la fauna, a los pájaros, sino también a la ganadería extensiva, que por ejemplo, y hay zonas en Cantabria que se están quejando mucho en ese sentido porque bueno, pues consideran que este número de proyectos que hay presentados en su zona, en su provincia, pues les está retirando de los pueblos, que les va a vaciar sus pueblos. ¿El CEDER presentó alegaciones? ¿Quién? El CEDER. El CEDER. El CEDER de momento no ha presentado nada. Digamos que este proyecto, este informe que sacó, se lo mandó a las asociaciones y a los ayuntamientos, y en la última asamblea pretendían, de hecho fue un punto que se puso inicialmente, pero algún alcalde llamó para que se retirase de los puntos del día y no se ha, digamos, debatido hasta el momento. ¿Las líneas son todas aéreas en todos los casos de España? En todos los casos. Bueno, por ejemplo, ahora mismo hay unos proyectos en la Bureba de placas de 4 parques fotovoltaicos, y lo que se ha pedido es que se soterren las líneas de evacuación de esos parques fotovoltaicos. O sea, la opción hay, pero a ellos les sale más conveniente y más barato a ellos. Es un añadido, ¿no?, al problema. Es un añadido al problema, sí, por supuesto. Y es un problema exclusivamente económico. Soterrar todavía puede ser peor, porque el impacto ambiental de hacer una zanja todavía sería mucho peor, sería en zonas muy concretas. Yo digo que la opción existe. La cosa es que por precio, a ellos les interesa más una línea aérea. Soterrar de alta tensión en otras comunidades, pero no sé qué es peor, qué sería peor. Pues yo ahora mismo no sabría decirte. Por ejemplo, sí que tenemos todo el gas que recorre todo el territorio de nuestro país, que le tenemos soterrado. Eso sí. No sé si tenéis alguna... Un poco nos puedes decir cómo van ahora mismo proyectos, cuáles van a ser los siguientes. Pues ahora mismo estamos a la espera. Estamos a la espera, porque llevamos como cosa de mes y medio, casi 2 meses, que no ha salido ninguno de estos proyectos a información pública. No sé si saben, si están esperando a que estas fechas de Navidad se echen encima y sacar a información pública a un montón de ellos, con lo cual... Se suele hacer eso. Suelen hacer eso, por eso ese es el problema. Llevamos casi 2 meses que prácticamente no ha salido, que no ha salido ninguna información pública, y estamos pendientes esperando a ver qué ocurre. El 28 de diciembre, ¿no? Por desgracia puede ser. Por desgracia puede ser. Y den 30 días para poder alegar. Sí, es buena época para sacar. Bueno, pues oye, agradeceros de nuevo por haber venido hoy aquí, por haber tenido interés por esta situación. Llevaros un folleto de estos, la rodamos, y una pegatina, y bueno, pues, también si queréis poner una banderola en vuestro balcón, será de agradecer que en la comarca se vaya viendo que este no es el modelo de transición energética que queremos, no solo para nuestra comarca, sino para nuestro país, que hay otras formas de hacerlo, y que estamos en ese momento, en esa posibilidad, hay mucho dinero ahora que va a llegar, vamos a ver si lo hacemos bien, no cometemos los mismos errores que ya cometimos con la anterior burbuja de la vivienda, pero que tiene toda la pinta que vamos a producir los mismos errores. Muchas gracias por venir.